Ok, bueno, buenas noches chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre pelvis ósea, perineo un poco y genital femenino, que vendrían a ser la sesión 12B y 13A, ya para acabar con la última sesión que es el sábado. Primero con pelvis, el material seguido por mi compañera asesora, para que no me parezca que simplemente me lo estoy robando. La pelvis la podemos denominar como pelvis parietal. Tiene partes óseas y partes blandas. El óseo es algo que ya hemos visto, más que nada es el hueso coxal con el sacro, y eso lo hemos visto en miembro inferior. Pues las partes blandas es más que nada los ligamentos y el piso pélvico. El piso pélvico, bueno, se puede ver aquí de que la pelvis en el fondo es hueco, pues no, no hay nada aquí en realidad si hablamos únicamente de óseo. Sin embargo, el piso pélvico está conformado por más que nada con todo lo que es músculos, más que nada. Sigamos. Las partes óseas de la pelvis son los ilíacos y el sacrocoxis. Tenemos dos pelvis que están divididas por una línea innominada que está más o menos al nivel de la espina ilíaca anteroposterior. Tenemos la pelvis mayor, que son básicamente las fosas ilíacas, y la pelvis menor, que es la pelvis inferior. Ahora, por el lado lateral de la pelvis vamos a tener dos escotaduras principales, que hemos visto en miembro inferior también, conmigo, si no me equivoco. La escotadura sacrociática mayor y la escotadura sacrociática menor. Estas van a estar delimitadas, la sacrociática mayor por lo que es el ligamento sacrotuberoso y la sacrociática menor por el sacrotuberoso y el sacroespinoso. Ahora, los huesos es bastante corto, así que vamos a pasar con lo que es el suelo pélvico, que es más que nada la parte muscular, que es lo más denso que hay ahorita en pelvis. Y el piso va a estar conformado por diferentes músculos. Para la parte lateral tenemos al obturador externo y al músculo piramidal. El obturador externo van a ser de la membrana obturatriz, que es esta membrana de aquí, que está en el agujero obturador, y el músculo piramidal van a ser de lo que es el sacro, la cara anterior, a nivel de S2, S3 y S4, más o menos. Se va a insertar en lo que es el borde superior del trocánter mayor en el fémur, mientras que el obturador interno se va a insertar en el trocánter mayor, pero en la cara interna. Están inervados por uno por el nervio obturador interno y el otro por el nervio propio, que es el piriforme que nace del plexo sacro. Aquí en el fondo, en el piso, se puede ver lo que vendría a ser el recto. En el caso femenino vendrían a ser la vagina y la uretra. Luego tenemos el músculo coxígeo, que es un músculo, como lo dice su nombre, nace de lo que es el sacro y el coxis. Está inervado por ramas del plexo sacro y va a sostener las vísceras pélvicas, que tenemos a la parte distal de lo que es el intestino, eh, y más que nada lo que es los genitales internos en el caso de las mujeres, ¿no? Ahora, tenemos otros músculos que son un poco más y que forman el suelo propiamente dicho, que son los músculos elevadores del ano. Está el iliocoxigio, el pubocoxigio y el pubo rectal. Este vendría a ser el iliocoxigio, el segundo el pubocoxigio y el último es el pubo rectal. Todos tienen orígenes diferentes. El iliocoxigio nace del arco tendinoso del elevador del ano, el cuerpo del pubis nace del pubocoxigio y el pubo rectal también nace del cuerpo del pubis, cara interna. Se va a insertar formando un rafe con su contraparte y está inervado por una rama del plexo sacrocoxigio. La función obviamente es la formación del piso pélvico, sostiene las vísceras pélvicas y estos van a formar lo que es el esfínter vaginal y rectal. Obviamente al contraer o distender va a determinar eh, cuando vas al baño, ¿no?
En el caso de las mujeres también forman parte de lo que vendrían a ser los ejercicios de Kegel. Ahora, esa es una vista superior, se pueden ver. Está el pubo rectal aquí, el pubo coccígeo aquí. Este vendría a ser el ilio coccígeo, el obturador interno en la cara lateral, el músculo piramidal y coccígeo en la cara inferior posterior, por así decirlo. Y se pueden ver recto, vagina y uretra, en ese orden de atrás para adelante. Ahora, algo importante que resaltar en la pelvis vendría a ser la diferencia entre una pelvis masculina y una pelvis femenina. Evidentemente, una pelvis femenina va a ser bastante más ancha que una pelvis masculina. Entonces, una pelvis masculina va a tener un estrecho superior de menor amplitud y la fosa ilíaca interna también es de menor amplitud. Mientras que la pelvis femenina tiene un estrecho superior amplio, ovalado, y la fosa ilíaca interna también es amplia. La pelvis masculina tiene otra diferencia, y es que la sínfisis púbica, esto de aquí, va a ser bastante más largo en comparación a la sínfisis púbica de una pelvis femenina. Eso también está relacionado que como tal, los huesos de la cadera aquí son más estrechos. Y esto también hace que el agujero obturador sea redondo, mientras que el agujero obturador de una mujer es un poco más triangular. Las escotaduras también van a variar. La escotadura asiática mayor va a tener una mayor amplitud y el sacrocoxis va a ser más largo. El sacrocoxis de una mujer va a ser más corto y va a tener una menor concavidad, o sea, va a ser un poquito más recto. Ya hablamos de lo que sería el estrecho superior. Ahora, el estrecho inferior de un hombre va a ser más pequeño que el estrecho inferior de una mujer. No es todo, pues, aparte de las diferenciaciones entre lo que una pelvis masculina y una pelvis femenina, también están los tipos de pelvis femenina. Eso puede ser disculpa, ginecoide, platipeloide, androide o antropoide. Una ginecoide tiene un diámetro transverso, eso entre los ilíacos, mayor al diámetro de adelante hacia atrás. Es la regular. Una platipeloide, disculpen, este mismo diámetro transverso es bastante más. Entonces, si eso está más o menos equilibrado, ese tiene un diámetro transverso muchísimo más largo que el diámetro anteroposterior. La androide es lo contrario de una ginecoide y va a parecer más que nada a una pelvis masculina porque el diámetro anteroposterior va a ser mayor que el diámetro transverso. Y la antropoide es similar, pero el ángulo anteroposterior es bastante mayor en comparación al diámetro transverso. Ahora, lo más importante que se puede recalcar de la pelvis femenina vendría a ser lo que es el canal del parto. El canal del parto es todo lo que va a atravesar el feto al nacer y la eh, amplitud de la pelvis femenina es la que va a determinar eh, si hay o no complicaciones a la hora del parto, ¿no? Porque depende bastante de eso si la cabeza puede salir sin ningún problema. Entonces, en el estrecho superior vamos a tener que hay una porción que se puede palpar, que es el promontorio. Esto estoy seguro que lo han mencionado en la clase teórica, no estoy seguro si lo tomaron en el examen pasado, pero quizás si lo tomen. Y es que el promontorio se puede palpar. También se puede palpar estas espinas. Las espinas ciáticas se pueden palpar, o deberían poder palparse por una mano regular. Ahora, los diámetros que ya les mencioné, básicamente un diámetro transverso regular mide 13,5 centímetros, pero es útil a partir de 12 a 13. Menor a eso ya es peligroso para el parto. El diámetro oblicuo debería ser de 12 centímetros más o menos,
Y aquí se pueden ver los diámetros anteroposteriores, porque entre el promontorio y el pubis, pero la subprepubis, son 11 centímetros. Entre el promontorio y la parte posterior de la pubis son 10,5. Y entre el promontorio y la parte inferior de la sínfisis pubiana deberían ser 12 centímetros. Ok, ahora, ya no solo estamos hablando de un estrecho superior y un estrecho inferior, sino que también estamos hablando del estrecho medio. El estrecho medio está conformado por lo que es el ángulo inferior de la sínfisis pubiana y la S3. Así. Pum. De diámetro transverso debería ser alrededor de 10,5 centímetros y antero-posterior 12 centímetros. Similar a los otros diámetros, honestamente. Ahora sí, el inferior es también importante y es que el transverso debería ser 11 centímetros, mientras que hay dos diámetros de antero-posteriores. Está entre el sacro y el pubis, son 11 centímetros, y entre la línea inferior de ambos debería ser 9 centímetros. Ahora, eso es lo más resaltante hablando de la pelvis ósea, porque honestamente el canal de parto es lo más importante. Obviamente pasé rápido lo que son los músculos y hay bastante información también de lo que es el perineo, pero eso lo voy a hablar ahorita sobre el aparato genital femenino. El aparato genital femenino vamos a encontrar lo que es la parte externa y la parte interna, ¿no? La parte externa, más que nada, vamos a ver el monte de Venus, el clítoris, los labios, las entradas, que vendría a ser la vagina, y bueno, también, obviamente no es parte de lo que es el aparato genital, pero está en relación, que es la salida de la uretra, ¿no? Que está por encima de la salida de la vagina. Los labios, vamos a tener labios mayores y labios menores. Los labios mayores van a fusionarse en esta parte de aquí, que es una comisura anterior, superior, que va a venir justo por encima de lo que es el capuchón del clítoris. Por la parte inferior está la horquilla, que también es la fusión de de los labios mayores, y hay una hendidura que va a ser la diferenciación entre la vulva y los labios mayores. Bueno, aparte de los labios mayores externo-externo, está el monte de Venus, pero básicamente el monte de Venus hay bastante tejido adiposo, hay bastantes vellos púbicos y bueno, los vellos aparecen en la pubertad, pues, ¿no? Ok, los labios mayores tienen dos caras, una cara lateral y una cara medial. La cara lateral de los labios mayores va a estar pigmentada y va a haber bastantes folículos pilosos. Sin embargo, en la cara medial no va a haber folículos pilosos, pero sí van a haber bastantes glándulas sebáceas. Ahora, los labios menores son estos de aquí, son un poquito más reconocibles y se van a fusionar en la parte superior, más que nada van a formar lo que es el capuchón del clítoris que envuelve la cabeza del clítoris. Entonces, los labios menores tienen también una cara lateral y una cara medial. La cara lateral va a unirse por encima, por arriba, en lo que es el prepucio del clítoris, capuchón del clítoris, que envuelve al glande del clítoris. Ahora, si esto se les hace familiares, porque obviamente el clítoris es análogo al pene, pero eso lo vamos a ver después. Y está la cara medial, que se une por detrás del glande, porque va a formar un frenillo aquí arriba. Ahora sí, clítoris. Es análogo al pene, en realidad es como si fuera pene que no se desarrolló. Y vamos a ver que tiene cuerpos cavernosos porque es eréctil, tiene pilares del cuerpo cavernoso y tiene el cuerpo del clítoris. También está lo que es el glande o la cabeza del clítoris, que es la parte externa, ¿no? Lo que se ve a la hora de hacer una exploración vaginal. Ok. Cabe resaltar
que el clítoris y sobre todo el glande está lleno de terminaciones nerviosas, ¿no? Es bastante más sensitivo al análogo que es el pene. Ahora, ya hablando más propiamente de la vagina, entre los labios menores o la cara lateral, medial de los labios menores está el vestíbulo vaginal. Aquí vamos a tener las aberturas, que vendría a ser el orificio vaginal y el orificio uretral, y a dos glándulas. Esas glándulas están en relación a la porción, o bueno, al agujero que acompaña, que vendrían a ser las glándulas de Skene y las glándulas de Bartolino. Las glándulas de Bartolino van a desembocar en el extremo inferior lateral del orificio vaginal y las glándulas de Skene van a también desembocar en lo que es lateralmente a la uretra. Adicional a estos, vamos a tener a bulbos del vestíbulo vaginal que son masas eréctiles, que están a los lados de la abertura vaginal y estos asemejan a lo que es el cuerpo esponjoso, o sea, de nuevo análogo al pene. Y como es casi un pene sin desarrollar, están unidos a lo que es el cuerpo o glande del clítoris. Ahora, eh, la membrana que recubre a la cavidad o abertura o orificio vaginal es el himen. El himen suele estar presente en mujeres en relaciones sexuales, sin embargo, esto es algo que estuvo bastante esquematizado y ya no es algo que esté tan elevado como era antes de manera equívoca, porque al fin y al cabo es simplemente un pliegue, ¿no? Y antes se juzgaba bastante esto, pero estoy seguro que el doctor les habló ya de las implicaciones sociales que tenía esto, que ya han quedado obsoletas y para bien. El himen, a pesar de que una mujer no ha tenido relaciones sexuales, puede presentar varios agujeros, o bueno, un agujero. Usualmente, después de la primera relación sexual, se rompe y quedan rezagos alrededor de la abertura vaginal. Pero el himen puede estar tabicado, es más, puede haber un himen que esté semiperforado, o sea, que sin tener relaciones sexuales esté cubierto la mitad y otra mitad sí está abierto. También hay himen que, eh, que está cubierto por completo. Hay algo que se le denomina himen complaciente, pero es más que nada un himen delgado que se estira sin romperse durante lo que es el acto sexual. Ahora, eso es lo externo, lo más reconocible quizás del aparato genital femenino, pero también está la parte interna, que en realidad no es lo más importante, pero aquí sí vamos a evaluar lo que es cosas más como la fijación, la irrigación, etcétera, ¿no? Y claro, aquí está lo que es el canal vaginal, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Ahora, la vagina es el órgano copulador propiamente dicho. Mide entre 7,5 y 10 centímetros de longitud, pero es fibromuscular y se extiende. ¿Cuáles son sus funciones? Es el órgano de la copulación, es el canal excretor del útero y forma parte del canal del parto. Esta es la vagina, está en estrecha relación posteriormente con lo que es el recto y anteriormente con la vejiga. Es más, aquí pueden ver que la uretra es más pequeña y esta es una de las razones por las cuales las mujeres son un poco más propensas que los hombres a desarrollar infecciones urinarias. Ok, la parte proximal o superior está en contacto, ves la desembocadura del útero. El útero se desemboca en la vagina en lo que conocemos nosotros como cervix. Y aquí se forman dos sacos vaginales. Bueno, en realidad cuatro, pero son dos laterales que no se ven en este corte. Está el fondo de saco vaginal anterior, que está en relación con lo que es la vejiga, y el fondo de saco vaginal posterior, que es de mayor profundidad, y luego vamos a ver algo, una prueba relacionada a esta parte posterior, que es el saco de Douglas. Esto es lo que les iba a mencionar. La culdocentesis es un procedimiento de diagnóstico que vendría a ser para diagnosticar ciertos casos de abdomen agudo de una manera no es normal, pero se hace cuando
se sospecha de que hay contenidos en el fondo de saco recto, que vendría a ser el fondo de saco de Douglas, que es esto de aquí. Este es el saco de Douglas. ¿Cuáles son las complicaciones? Se puede punzar el útero, puede haber hemorragia interna o pueden aspirar aire o heces. Las relaciones, ya les mencioné, ventralmente tenemos a la vejiga, a la uretra y al diafragma urogenital. Dorsalmente tenemos al fondo de saco de Douglas, al recto, bueno, al recto pelviano, luego al recto extraperitoneal y al recto perineal, que es ya el externo, ¿no? Ahora, esto estoy seguro que lo han visto más en histología, pero bueno, tenemos una mucosa, una capa muscular, que vendrían a ser longitudinales externas y circulares internas, o cile, circular interna, longitudinal externa, y una adventicia que es más que nada, bueno, la adhesión. Ahora sí, la irrigación. Está irrigada la vagina por la arteria uterina. Sin más ciencia que dar. La arteria uterina va a dar ramas que vendrían a ser la arteria vaginal superior, la arteria vaginal media y la arteria vaginal inferior, junto con la larga. La vaginal superior va a irrigar lo que es el tercio proximal de la vagina, o sea, lo que está más en relación con el útero. La arteria vaginal media va a irrigar el tercio medio de la vagina y la vaginal inferior va a irrigar lo que es la parte ya distal de la vagina. Ahora, con el órgano más complejo en lo que vamos a ver ahora, que vendría a ser el útero. El útero es un órgano muscular, al igual que la vagina, no tan fibroso, pero su cavidad está revestida por un tejido llamado endometrio. ¿Cuál es la función del útero? Recepciona, implanta, retiene a lo que es el producto de la concepción y ya luego, después del desarrollo, 9 meses, va a salir durante el parto. ¿Dónde está ubicado? Dentro de la cavidad pelviana, por delante del recto, por detrás de la vejiga, por encima de la vagina. Okay. Las dimensiones del útero van a depender de la etapa de vida de la mujer. Usualmente presenta una longitud de 7 centímetros con un ancho de 5, pero en una mujer que está posparto o puerperio va a aumentar en 1 centímetro, y en una adulta que ya ha pasado la menopausia va a disminuir sus dimensiones. ¿Cuál es su morfología externa? Vamos a tener un fondo, un cuerpo y las paredes, pero también está el istmo, que es el cuello, y el cervix. Aquí tenemos un endocervix y un exocervix. En esto seguro que lo han visto. Entre estos dos tejidos va a haber un epitelio de transición. El cuerpo va a tener diferentes caras, una cara anterior, posterior, dos bordes laterales y una cavidad uterina. La cavidad uterina es la parte interna, pues, ¿no? Lo que vendría a ser la cara anterior está atavizada por peritoneo y al final, como es un órgano, no es tubular, pero podrían verlo hasta con forma de embudo, pues va a estar rodeado todo por peritoneo. ¿Cuáles son los orificios? El cervical interno, el conducto cervical y el cervical externo. Ahora, esto es importante, las relaciones del cuerpo uterino. Anteriormente está recubierto por peritoneo, pero aquí hay un fondo de saco vesicouterino porque está en relación con la vejiga. Y por la cara posterior está con el fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas, que es lo que les mencioné. Ahora, si les preguntan cómo se accede al fondo de saco de Douglas, se accede por el fondo de saco vaginal posterior. El cervix está relacionado con la vejiga y con el saco de Douglas. Ahora, el útero tiene ligamentos y medio de fijación. Está el ligamento ancho y otro medio de fijación es la arteria uterina, pero eso lo vamos a ver en un momento. Estas vendrían a ser las capas del útero, donde está la serosa, la muscular y la mucosa. La mucosa es el endometrio, la muscular es el miometrio y la serosa es el perimetrio.
la muscular, mio y mucosa de endo. La capa muscular tiene tres tipos de fibras: longitudinal externa, circular media y oblicuas internas, casi como el estómago. Ahora, durante el embarazo, el útero se expande de manera alucinante, wow, y desplaza a los otros órganos dentro de la cavidad abdominal. El endometrio es el que se va a ver afectado a lo largo del ciclo menstrual por el aumento de los vasos sanguíneos, y luego va a desprenderse toda esta capa que crece durante una de las fases del ciclo menstrual. Cae la regla, o bueno, claro, la regla, y luego de nuevo inicia el ciclo menstrual. Regla o menstruación. Ahora sí, los medios de sostén del útero. Tenemos el suelo pélvico, que básicamente está conformado por el diafragma principal y los músculos que vimos en pelvis, y los medios indirectos, que son el recto, la vejiga y el tejido secular. Pero los más importantes o los más resaltantes vendrían a ser el ligamento ancho, que es un repliegue peritoneal, que va a revestir al cuello, al cuerpo y el fondo. El ligamento ancho es esto. Y estas paredes, bueno, el ligamento ancho va a estar también en relación con lo que es esto de aquí, que vendría a ser el borde inferior de los ovarios. Ok. Otro medio de fijación es el ligamento redondo, que el ligamento redondo va a insertarse lateralmente por debajo de las trompas uterinas. Y se ve. Y están los ligamentos uterosacros, que van a unir el útero con el sacro, o sea, con la pared eh, peritoneal posterior. Ahora sí, otra cosa importante que ver con el útero es la irrigación. Les mencioné que la arteria uterina y sus ramas van a irrigar a la vagina. Pasa lo mismo con el útero. La arteria uterina va a dar ramas para el útero, que vendrían a dar a las arterias cervicales, las vaginales que ya vimos, a las arterias arqueadas, a las radiales y las helicoidales. Claro, la arteria uterina va a ser la que va a dar a las arterias que vamos a ver durante la evolución del ciclo menstrual en el endometrio. Las arterias cervicales o las ramas cervicales van a irrigar lo que es el cuello cervix. La vaginal superior o las ramas vaginales superiores van a irrigar el tercio proximal de la vagina, que está en relación con el útero, el cervix. Luego tenemos a la porción ascendente, que va a darle las ramas de las arterias arqueadas, que van a irrigar lo que es el miometrio. Estas arqueadas van a dar a las radiales y las radiales van a dar a las helicoidales. Aquí está lo que les decía, que se va a ver durante el desarrollo del ciclo menstrual. El útero tiene ángulos que están determinados por los ejes. Está el eje del cuerpo uterino, el eje del cuello uterino. Entre estos dos ejes va a haber una anteflexión, o sea, va a estar así. Y entre el eje del cuerpo uterino y el eje de la vagina va a haber una anteversión. No creo que les pregunten esto. El útero está en relación con las trompas de falopio, que van a hacer todo esto de aquí. Son unos conductos cilindroides que tienen forma de trompeta. Van a comunicar lo que es la cavidad peritoneal con el útero. Y el útero va a relacionarse hacia el mundo externo con lo que es la vagina. ¿Cuáles son sus funciones? Conducen el óvulo desde el ovario hasta el útero, y van a retrasar también por sus pliegues el movimiento del óvulo hasta la cavidad uterina. Tiene ciertas porciones.
está la intramural, que es dentro del espesor del útero, está el istmo, que es la continuación del intramural, la ampolla, que es la parte, bueno, no es la más amplia, pero es antes de llegar a la parte más amplia, y está el infundíbulo, que sí es la parte más amplia. Esta es la que se abre hacia la cavidad pelviana y la parte distal del infundíbulo va a dar a las fimbrias. Las fimbrias ováricas durante la ovulación van a fijarse a lo que es el ovario. ¿Por dónde está irrigado? Está irrigado por la arteria tubárica lateral y la arteria tubárica medial. Esta es rama de la arteria ovárica, al igual que la tubárica medial, y van a irrigar tanto el tercio lateral de las trompas como a los tercios mediales de las trompas. Esas arterias, aquí son lo importante, van a asomarse con el mesosalpinx, que es un ligamento posterior. Un ligamento posterior de las trompas. Algo que suele suceder a lo largo del proceso del embarazo es el embarazo ectópico y suele darse cuando el óvulo es fecundado fuera de la cavidad uterina. Les mencioné de que esa es una comunicación con la cavidad peritoneal. Entonces, puede ser fecundado en el ovario, puede ser fecundado en el infundíbulo, en el cuerpo o la ampolla. Es más, este es común, el embarazo ectópico en el istmo, y puede haber también un embarazo ectópico en el endometrio propiamente dicho. La más común es en la ampolla, también está en, el segundo más común es en el istmo y los demás ya no son tan comunes. Finalmente tenemos a los ovarios. Son unas glándulas de secreción mixta porque, bueno, secretan hormonas para nosotros y son los únicos que están en el peritoneo, pero no están revestidos por el peritoneo. ¿Dónde están ubicados? Dentro de la cavidad pelviana, pero están en la aleta posterior del ligamento ancho o lo que sería, también están en el borde terminal final de lo que es las trompas de Falopio. Tienen tres funciones. Van a madurar los folículos, la estimulación del endometrio, esto a lo largo del ciclo menstrual. Con la secreción de hormonas van a desarrollar el aparato genital y también van a desarrollar los caracteres sexuales secundarios por la acción de las hormonas que sintetizan. Tiene dos caras, una cara lateral, que está relacionada con el peritoneo parietal, y una cara medial, que es por debajo de la trompa uterina y está cubierta por lo que es el pabellón de la trompa de Falopio. Tiene dos polos, un polo inferior que está en relación con el ligamento útero-ovárico, o sea, con el útero, y una relación superior que está en relación con la parte de las trompas de Falopio. ¿Cuál es su estructura? En esto me imagino que lo habrán visto. Tienen una corteza, una médula y un hilio. En la corteza va a darse, está la capa de revestimiento, una capa de tejido epitelial y la albuginia, que es de coerción. Luego está la capa folicular y aquí es donde se van a desarrollar los folículos. Luego está la médula, es la parte más amplia del ovario y aquí están los vasos sanguíneos, la irrigación y los vasos linfáticos. El hilio es donde va a entrar la arteria ovárica y de aquí salen las venas. Ese es el hilio. ¿Cómo está fijado el ovario? Por el ligamento tubo ovárico que lo va a unir con las trompas de Falopio y el útero ovárico que lo va a unir con el útero. Luego está el infundíbulo pélvico, que es el medio de fijación más importante del ovario, y une lo que es el polo superior con la pared pélvica, o sea, de manera posterior. Luego está el mesovario, que es un repliegue peritoneal que va a unirse con la hoja del ligamento ancho, y de ahí van a salir los vasos ováricos. La irrigación está dada por la arteria ovárica, que va a ser una rama directa de la aorta abdominal. La arteria ovárica derecha tiene nacimiento en la aorta abdominal y la arteria ovárica izquierda a veces puede originarse de la arteria renal izquierda. Quiero ver si se ve. Creo que no. La vena ovárica
bueno, tienen la vena cava inferior, y la otra, si su contraparte, que es la arteria, puede nacer en la arteria renal izquierda, entonces la vena ovárica izquierda puede drenar en la vena renal izquierda. Ok. Esto de aquí sería esta sesión doble, por así decirlo, dadas las circunstancias con la proximidad de los exámenes. El sábado voy a darles la clase de genital masculino. Ahí voy a ver si voy a compartir también el material con mis compañeros asesores o si en su defecto ya yo me encargo de elaborar el material yo mismo. Deme un segundito.